En La Líder queremos formar y tomar parte de la vida cotidiana de la región y del país. No imponemos barreras de credo, raza, edad o sexualidad, porque sabemos que la ciencia, la cultura, la información, el conocimiento y la música son elementos esenciales de una radio incluyente que contribuye al desarrollo de su entorno. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, maestro. ¿Me podría decir su nombre y a qué se dedica? Francisco Mejía Mata, soy cronista municipal desde 1990. Laboramos aquí también en el archivo histórico y en el archivo de concentración de aquí del Centro Cultural Hilarión Romero Gil, que depende del ayuntamiento de la Ameca, y sobre todo pues hemos tratado de ir haciendo acomodo de los documentos que constantemente, bueno, necesitamos que sean bien protegidos y sobre todo tratar de evitar humedad, de evitar todo lo que son, claro, los enemigos del papel y de los documentos. Así es. Ser cronista implica tener una pasión por la historia y también el arraigo por el lugar, ¿no? Así es, maestro, fíjese que sí, pues por ahí desde estábamos en la primaria nos gustaba hacer algunos dibujos o más bien croquis de donde vivíamos, donde estábamos, y posteriormente pues también ir manejando un poquito, ir rescatando, platicando con las personas mayores. En aquel tiempo pues no contábamos a veces con una grabadora, pero lo que hacíamos era ir anotando algunas cositas que nos interesaban, que nos platicaban las personas mayores que tenían cierto arraigo también en Ameca y que sabían algo también de historia, de los sucesos que acontecen constantemente, pero algunos de ellos de gran importancia para nuestro, pues sobre todo ahora para nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. Pero sí implica bastante pasión también por la historia de nuestro. Se trata pues de localizar, de que eso se preserve ya ahora, ¿verdad? Pero también encontramos que la historia pues siempre va a estar viva, tratamos de que sea esa historia viva, darla a conocer. A veces la historia oficial pues no toma en cuenta muchos actos que suceden o que sucedieron en muchos de nuestros pueblos de aquí de Jalisco, ¿verdad? Entonces se va dando esa historia un poquito, pues cuando ya alguien trata de recordarles o incluso señalarles con documentos qué fueron esos acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, pues las degollinas que realizó el padre Hidalgo, ¿verdad? Muchas personas o la historia oficial no lo maneja, ¿verdad? Entonces sí es conveniente pues dar a conocer, claro, que también tenga un respaldo el cronista o el historiador, sobre todo también que dé a conocer esos acontecimientos. Pero es importante que la historia debe ser historia viva para los habitantes, los actuales habitantes de nuestros pueblos. Aquí en Ameca pues hay muchas personas que son de otros lugares, traen a veces otras costumbres, las tradiciones pues se van también, no debemos echar la culpa a veces al gobierno, sino a los mismos habitantes, ¿verdad? Que a veces no preservamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Entonces vienen otras personas a veces queriendo imponer las de ellos, pero tratamos de que esas costumbres darlas a conocer, ¿verdad? De cualquier manera en muchos de los medios, incluso lo que es también la difusión por la radio. Actualmente pues agradecemos nosotros ese apoyo que nos dan para, aunque sea recordarles a la gente, llevamos documentos y de esa manera hacemos hincapié de que eso lo tenemos en respaldo, lo que externamos, lo poco que tenemos de historia. Pero es bastante la historia, ¿verdad? O sea que pues pudiéramos decir poco de lo que a veces puede uno, pero hay bastantes cosas que podemos encontrar en bibliotecas en Guadalajara o incluso en México y en otros lugares sobre nuestro terruño, ¿verdad? Y todos los pueblos de Jalisco así también van a tener esos respaldos, a veces en otros lugares que se los llevan, o incluso hasta en universidades norteamericanas o fuera del país o en otro continente, ¿verdad? También. Claro que en España, pues ustedes se dan cuenta como está el archivo de Sevilla, el archivo de Indias, y allá también se encuentran muchos documentos, no nada más de aquí de esta región, sino de todo lo que es Latinoamérica. En el museo, buenas tardes. Lo de la falla pues está tremendo, ¿verdad? Sí, incluso fíjense que no sé si comenté
no hemos podido limpiar las vitrinas porque nos señalaron que hasta que sí, se realiza. Sí, así es de que pues aquí vamos a lo que ustedes nos señalen también. Muy bien, si quiere vamos acá. Sí, vamos pasando. Esto lo hacemos ahorita por razones de que... ¿Quién fue Hilarión Romero Gil? Bueno, don Hilarión Romero Gil fue un personaje ilustre de Jalisco, un personaje que, claro, aparte de sus conocimientos que tuvo dentro de lo que es la ciencia jurídica, ¿verdad? También dentro de la historia, publicó varias obras relacionadas con la conquista de México, ¿verdad? Y sobre todo, pues este personaje con sus antepasados en la Meca, claro que también fue hacendado, propietario de varias haciendas aquí en el área del poniente de Jalisco. Sobre todo aquí en Ameca, pues su hermano le atendía la hacienda de Labor de Solís, y así pues sus padres habían nacido ellos en Mascota, pero sus abuelos eran de Ameca, ¿verdad? Entonces hicieron fortuna dentro de la minería en Mascota, sus abuelos, y posteriormente pues sus padres también continuaron. Ellos adquirieron varios terrenos, ¿verdad? Pero también fue un personaje que en Guadalajara fue el que realizó, ¿verdad? Organizó el primer Monte de Piedad de Guadalajara. Fue el primer presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística, ¿verdad? Claro que este personaje pues era una persona pues, muy destacada, valga la redundancia, no nada más en México, sino, no nada más aquí en Jalisco, sino a nivel nacional. Una persona que pues sentía que los pobres o las gentes necesitadas debían de tener un buen apoyo, ¿verdad? Y sobre todo él en su testamento de 1889 señala que se construya un hospital en Mascota, otro en Ameca, y una escuela para niños y otra para niñas en Telchitlán, ¿verdad? Y de hecho es el único edificio que queda, ¿verdad? Que se inicia su construcción en 1901 y se termina en 1906, pero la obra se le encarga a don Guillermo de Alba, el arquitecto pues también de gran renombre en Guadalajara y con muchas obras también en Chapala y en otros lugares, como sabemos. Entonces don Guillermo de Alba va a llevar a cabo pues una serie de, claro, su proyecto va a ser un poquito pues muy característico de un hospital, donde se va a señalar lo que es la sala general para hombres al oriente y la sala general para mujeres con sus cuneros, ¿verdad? Había 20 camas para cada área de los adultos y 10 para los cuneros. 10 camas pequeñas para los cuneros, y de hecho pues sabemos que es una cruz, se ingresa del norte hacia el sur. Aquí ya vamos a encontrar que toda la cantera incluso va a ser de aquí de la región de Ameca, ¿verdad? Va a tener pues claro, van a ser 6 años o 7 los que va a durar en servicio, porque viene la revolución de 1914, que va a estallar más bien la revolución ya había iniciado en México, pero en 1914 contra la acción usurpadora de Victoriano Huerta, y de esa manera esta persona pues va claro, las personas van a saquear el edificio, ¿verdad? Se llevan documentos, se llevan camas, se llevan todo lo que era el material quirúrgico, queman, incluso más bien los documentos van a ser incendiados en una parte. Afortunadamente el edificio no sufrió muchos daños en esa ocasión, pero sí ahorita tenemos el problema que sí está dañada por una falla geológica que pasa por abajo. Durante casi cerca de 80 años lo tuvo el ejército en sus manos, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos a encontrar algunos vestigios o construcciones del ejército, pero fuera del edificio original. Claro que algunas cosas también se llevaron, por ejemplo el escudo o lo que es el símbolo de la medicina, que estaba grabado en una cantera, y por ahí a un médico de la tropa le interesó y se lleva, y nomás pintaron ahí ese símbolo de la medicina en lo que es el quirófano, que pues tenía sus ventanas amplias. En aquellos años todavía la electricidad no llegaba a Meca,
¿verdad? Y esto pues tendría que ser, claro, las ventanas que fueron tapiadas para utilizarla como oficinas o como lugar donde se atendía a los militares por así decir, con algún problema. Cuando estuvieron aquí los diferentes regimientos de caballería, ¿verdad? Que fueron bastantes los que pasaron por este lugar. Entonces este edificio pues después va a tener algunos, por ahí algunos pues, daños por parte de, por ejemplo, transformaron lo que era el cunero de niños, lo transformaron en cocina, ¿verdad? Y pues ahí está ahorita tratando de que se espera que pronto pueda haber una restauración completa de este edificio, que ahora es un centro cultural que lleva el nombre de don Hilarión Romero Gil, conservando su memoria de este personaje. Sí, yo espero que este sitio tenga, que esté en la mirada de La región está llena de tesoros, ¿no es así? Así es, maestro. Claro que hay saqueo como donde quiera, nos damos cuenta, no nada más en lo que es Jalisco, lo que es en muchos lugares de nuestro país, ¿verdad? Pero todavía quedan algunos vestigios de lo que fueron las tumbas de Tiro, ¿verdad? Como le decía, en esos lugares vamos a encontrar muchos objetos que están en este museo, incluso en otros museos, ¿verdad? Que por ahí la tradición ameca, vemos en esa vitrina, esos son figuras características de la tradición ameca según lo señalan los arqueólogos, y de hecho pues es parte, claro que hay otros objetos también que han sido pues regalados o incluso adquiridos por el profesor que fueron adquiridos por el profesor Filemón Gutiérrez Ramírez, que fue el que pudo manejar muchas de estas piezas, ¿verdad? Han seguido trayendo las personas, pero a veces vienen algunas a vender piezas, pero a veces es difícil adquirirlas en este tiempo. Entonces Ameca pues tiene muchos vestigios de la arqueología, sobre todo en las partes de las faldas del Cerro de Ameca, que fue donde primero habitaron muchas de las tribus o varias de las tribus que señalábamos en un principio, ¿verdad? Tanto los nunca dejaron, nunca quisieron o pudieron, más bien que los tarascos se brincaran del río, que era una especie de frontera, o los de Exatlán que les invadieran por el norte en la parte del cerro, o de Agualulco, ¿verdad? Los de Cocula también. Entonces los de Ameca que fueron un poquito bastante bélicos. Claro, ya cuando llegan también los mismos cascanes, ellos también defendieron parte de lo que... Claro, ya estaban los españoles cuando ellos llegaron, pero con anterioridad ya los nahuatlacas habían defendido, y vamos a encontrar muchos vestigios o se han encontrado, vamos a localizar aquí tantas o bastantes estas puntas de flecha, puntas de lanza, lo que van a ser hachas, ¿verdad? En bodega hay bastantes objetos de ese tipo y que se encuentran a veces a flor de tierra, que muchas personas, a veces hay gente que dice que están deteniendo a la puerta de su casa y los traen, ¿verdad? Dice, bueno, pues de que estén ahí, mejor las traemos aquí, que estén en este lugar, ¿verdad? Incluso hay una parte de lo que es la paleontología en Ameca, que son muy pocas piezas, pero tenemos algunas, sobre todo lo que es el mastodonte que se encontró en La Vega, pero por razones del terreno muy sólido, la cantera amarilla de la Vega, esta pues no se pudo rescatar completo el mastodonte, pero la mayor parte se va a colocar en un tiempo en lo que es la cúpula, se va a ampliar el museo hacia ese lugar, ¿verdad? Entonces todo esto pues es parte de tanta riqueza arqueológica que hay, y constantemente, como decíamos, está saliendo a otros lugares. Podemos encontrar piezas en lo que es también la misma casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera,
¿verdad? Algunos vestigios que fueron adquiridos en otros tiempos, claro, en el saqueo muchas veces llegaban a ciertos personajes, a ciertas personas, pero se adquirían, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que estén siendo expuestas. Y en otros museos, incluso en Los Ángeles, también había piezas de aquí o en Texas, hay algunos del periodo Ameca Gris, que es lo que le llaman tradición Ameca también. Bueno, pues sabemos que la civilización tuvo una cuna muy importante en el occidente de México. Esta tradición teuchitlana, esta tradición Ameca, son en realidad grandes puntos donde la cultura, antes de la llegada de los españoles, floreció y dio lugar, digamos, a muchas manifestaciones. Hoy quizá algunas no se encuentran en condiciones ideales, pero ¿usted cómo invitaría a la gente a revalorar su pasado, a visitar estos tesoros, a donar los que tuvieran en sus casas? ¿Cómo podríamos hacer para que el futuro de todo esto no se pierda? Bueno, sobre todo pues las nuevas generaciones, como dice usted, sí es interesante que también, o aparte las mismas gentes que revaloricen, ¿verdad? Como vuelvo con lo que usted está señalando, que vean que realmente Ameca, o todos esos vestigios que se puedan encontrar o que se tengan en sus casas, ¿verdad? Que los puedan traer aquí y que puedan darse a conocer, o también, ¿por qué no señalar un pequeño museo en sus comunidades, ¿verdad? En vez de que pueda venir a lo que es la cabecera, bueno, también revalorizar lo que ellos pueden encontrar en esos lugares, porque a veces eran pequeñas aldeas o barrios que conformaban o eran parte de los tributarios de donde estaba ubicada probablemente el centro ceremonial importante, que fue el Portezuelo. Entonces, en muchos de los lugares de aquí de Ameca vamos a localizar, ¿verdad? O se han localizado vestigios, tanto arqueológicos como paleontológicos. Nos han traído algunas personas parte de un mamut de aquí del sur del municipio, ¿verdad? De todo el municipio, pero en la parte sur, ahí se han encontrado partes de un mamut, ¿verdad? Que las tenemos en bodega para posteriormente exhibirlas, pero las que están aquí incluso hay objetos, hay objetos que son incluso ya están petrificados, como lo es también lo que va a ser el gliptodonte Ameca, que nada más nos señalaban los estudiosos hay un norteamericano que hace un estudio y que decía que nomás era el gliptodonte Nuevo México, el gliptodonte Ameca, creo que en el sur de México sureste, otro gliptodonte que se ha encontrado los vestigios, y el gliptodonte argentino. Entonces aquí en Ameca también es importante, esos son partes del caparazón y de la misma mandíbula que se tienen aquí. Poco se está exhibiendo en la vitrina respectiva de parte de paleontología, pero son bastante las personas que a veces traen ya sea algún metate, como lo vemos, ¿verdad? Y tenemos bastantes cosas, objetos, manos de metate, ¿verdad? Lo que son a veces hasta los molcajetes, pero muchos a veces hasta los niños traen alguna punta de flecha. Los invitamos a que sigan trayendo, ¿verdad? Y claro, vuelvo a repetir, si ellos puedan montar un pequeño museo en su escuela, en su lugar donde ellos reciben la educación o su instrucción, que puedan realizar, ¿verdad? Un pequeño museo, aunque sea en una pequeña vitrina ahí, pero que digan que es en ese lugar donde se encontró. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, el cronista de Ameca, el señor Francisco Mejía Mata. Muy amables a ustedes, muchas gracias, estamos a sus órdenes.